Hola gente, ¿cómo están? La verdad que quiero compartirles este mensaje breve porque me está rompiendo la cabeza y me está acelerando el corazón. Así que se los voy a dejar aquí. Es bastante rápido, pero por favor presten mucha atención en la importancia de ponernos la armadura de Dios. Bien, hay un orden en específico en Efesios 6 acerca de la armadura de Dios. Porque es importante primero ponernos la armadura de Dios y como último tenemos la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si tú, es decir, memorizas la palabra de Dios, tienes en cuenta algún pasaje bíblico o algún pasaje que te viene a la mente continuamente y no tienes puesta la armadura de Dios, estás indefenso. Es decir, cuando viene el diablo y te oprime, es decir, cuando tú dices en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Él sabe quién está diciendo, porque conoce ese nombre. Entonces, Él sabe de dónde viene ese nombre, quién lo está nombrando, con quién estás hablando, Él lo sabe. Bien, Él sabe lo que tú dices, pero no sabe lo que tú piensas. ¿Y por qué es importante la armadura de Dios? Por el simple hecho de que cuando tú te enfrentes a Él, es decir, te enfrentes a esos poderes invisibles, a esas cosas que te oprimen, sepas que debes estar armado, sepas que debes resistir. Tengan en cuenta algo, nadie se atreva a resistir el pecado si primero no resiste la tentación. O bien tienes dos opciones, o bien resistir a la tentación o huir de la tentación. Pero no te atrevas a resistir el pecado si primero no resistes la tentación. Así que ten en cuenta esto, que en cuanto tú dices en el nombre de Jesús, Él rastrea, Él sabe, el enemigo sabe quién está diciendo eso. Al enemigo le interesa más lo que tú dejas de hacer que lo que estás haciendo. Y recuerda, Él sabe lo que estás haciendo, pero no sabe lo que estás pensando. Es por eso la importancia de cuidar nuestra mente y de estar preparados para resistirlo, para resistir a la opresión de parte de Él. ¿Sí? A veces cuando te llegan pensamientos de suicidio, malos pensamientos o pensamientos acerca de lo que tú no eres, precisamente se trata de estos poderes invisibles. ¿Y por qué razón a veces no puedes dormir o por qué a veces piensas que no sé, consideras que un insomnio es bueno o que consideras que quedarte hasta altas horas de la noche es bueno porque te permite leer más o te permite estar más con Dios? Bien, bien es cierto eso, pero también bien es cierto que hay la otra parte, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta lo que Dios dice, que Él concede el sueño a sus amados. Es decir, Dios ama hablarnos en sueños, ama revelarnos las cosas en sueños y visiones. Pero si tú no duermes, si tú no descansas, porque Él es quien te da el descanso, Dios te concede el descanso. Entonces debes tener en cuenta que se trata de alguien que está impidiendo que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Así que por favor, recuerda que antes de resistir al enemigo, antes de resistir al diablo, tienes que someterte a Dios. Porque Dios dice que someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pero antes de que Él huya de nosotros, debemos resistirlo. Y antes de resistirlo, debemos estar sometidos a Dios. Nadie puede jugar al evangelio y no podemos estar jugando a ser dos personas a la vez. ¿Por qué razón? Porque no vamos a resistir, nos encontrará indefensos y nos podrá hacer daño. ¿Daño en qué sentido? No quizás en un daño físico, pero sí un daño mental, o sí comienzan a haber dudas, o sí comenzamos de repente a ya no creer en las promesas de Dios. Y es precisamente también que quiero tomarme el tiempo necesario para decirte que no te conformes con las bendiciones de Dios, porque las promesas de Dios están aptas para ti. Y ten en cuenta, por favor, que esos pensamientos malos que en algún momento has tenido, definitivamente se trata de una opresión del enemigo. Así que ten en cuenta que la armadura de Dios es importante en nuestra vida y esto debemos hacerlo constantemente. ¿Por qué razón? Porque así como todos los días oras, todos los días nombras a Jesucristo, y este enemigo conoce a Jesús, ¿sí? Conoce, y en cuanto tú lo nombras, él tiembla ante ese nombre, pero también Él sabe quién lo está nombrando. Entonces yo quiero para ti que seas no tan solo bendecido, sino que estés bien, porque tu bien es mi bienestar. ¿Sí? Ten en cuenta esto, por favor. Deseo que Dios te bendiga y que tengas en cuenta de que no se trata de qué tú estás haciendo ahora, sino más se trata de lo que el enemigo quiere que tú dejes de hacer. De eso se trata, de tener cuidado con eso. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado con eso. No se trata de lo que tú estás haciendo y dejar de lado lo que el enemigo
pretenden que tú dejes de hacer. Y recuerda, es más importante en quién tú confías que a quién tú resistes. En quién tú confías que a quién tú resistes. Recuerda que a quien tú confías o en quien tú confías es mucho mayor que aquel a quien resistes. ¿Sí? Ten en cuenta esto, por favor. Me estaba rompiendo la cabeza y me estaba acelerando mucho el corazón porque también he tenido muchos malos pensamientos que sé que no vienen de Dios y sé que tú eres mi hermano, mi amigo, mi amiga y estás viendo este video y yo también soy un ser humano como tú, también siento y también pienso, ¿ok? Así que deseo que Dios te bendiga y no te olvides, por favor, resiste al diablo, resístelo, pero antes de resistir, sométete a Dios y Él huirá de ti, ¿sí? Chao, que Dios te bendiga.